¿Qué tal? En esta oportunidad hablaremos sobre la notación científica. Para ello, recordaremos que la notación científica es una manera rápida de representar un número utilizando potencias de base 10. Esta notación se utilizará para poder expresar muy fácilmente números muy grandes o muy pequeños. Por ejemplo, tenemos estos cuatro números. Podemos evidenciar números muy grandes o números muy pequeños. Cuando tenemos este tipo de números es necesario representarlo a través de una notación científica siguiendo esta estructura, donde A va a ser un número mayor o igual que 1 pero menor que 10. Tenga presente también que generalmente un número en notación científica está escrito por un número decimal y un número en base 10. Por ejemplo, estos cuatro números están escritos en notación decimal, ya que tienen esa estructura: un número, en su mayoría decimales, multiplicado con potencia de base 10. Recordar que este numerito debe ser un número mayor o igual que 1, pero menor que 10. Para entender mejor hablaremos de la base 10. La base 10 es un 10 elevado a una potencia entera positiva. Como lo podemos observar, nos damos cuenta que 10 al cuadrado lo podemos escribir con el número 100, 10 al cubo con el número 1000, 10 a la cuarta con el número 10.000, y mientras mayor sea, en este caso, la potencia entera positiva, ¿qué es lo que va a suceder? Mayor va a ser el número, porque la potencia es un número positivo. Esto nos sirve, por ejemplo, para descomponer este número. 400 es lo mismo que escribir 4 por 100, y 100 lo podemos escribir con base 10, es decir, escribiendo 10 al cuadrado, ¿no? Así lograremos escribir este numerito 400 en notación científica. También observamos que, por ejemplo, hablaremos de números pequeños cuando la potencia de la base 10 es un número negativo. Dense cuenta que cuando la potencia de la base 10 es un número negativo, nos da como resultado un número pequeño. Y mientras mayor sea la potencia, si el número negativo, ¿qué es lo que va a suceder? Más pequeño va a ser los números. Ahora, teniendo en consideración lo antes mencionado, les pregunto, ¿cuál de estas expresiones está escrita en notación científica? Vemos que la primera no está escrita en notación científica porque 21 es un número mayor que 10. Vemos que la segunda sí cumple, la tercera también sí cumple, la cuarta también sí cumple. El decano no cumple porque para que esté escrita en notación científica debe estar multiplicada con potencia de base 10. Esta sí cumple, esta también cumple, y esta no cumple. ¿Por qué? Porque claro, está multiplicada por potencia de base 10, pero este coeficiente, este numerito, es mayor que 10, entonces no cumple. Ya, por lo mismo que para que esté escrito en notación científica, estos numeritos deben estar comprendidos entre los números mayor o igual que 1, pero menores que 10. A continuación veremos cómo expresar un número en notación científica. Veamos el siguiente ejemplo. Nos piden escribir el número 24.500 en notación científica. Recordaremos que en una notación científica trataremos de expresar números muy grandes o números muy pequeños en uno más corto, para luego ser multiplicado con una potencia de base 10. También se debe saber que se debe recorrer la coma decimal dependiendo del número que queremos expresar. En este caso, hasta dejarlo en un número entero decimal, es decir, comprendido entre el primer y segundo dígito, y luego contar las posiciones que ha recorrido la coma decimal. En este caso, si el número no se encuentra en la coma decimal, como podemos observar acá, se entiende que la coma decimal está al lado derecho de dicho número. En este caso acá, ¿verdad? Podemos ver, si en este ejemplo,
que la coma decimal está en el lado derecho del número. De ahí vamos a recorrer la coma decimal hasta, colocarlo, la coma entre el primer y el segundo dígito del número. Recordamos también que los ceros al final de la coma decimal no cuentan, entonces quedaría de esta expresión. Para luego multiplicarlo, lo vamos a multiplicar con una potencia de base 10, cuyo exponente sería 4. ¿Por qué 4? Porque el exponente indica el número de posiciones que ha recorrido la coma decimal desde su posición inicial. Es decir, la coma de este número, la coma inicial, estuvo en el lado derecho. Para que esté entre el primero y el segundo dígito, ha tenido que recorrer 1, 2, 3, 4 posiciones hacia la izquierda. Es por eso que el exponente es 4. Veamos el siguiente ejemplo. Nos piden escribir el número 120.000 en notación científica. Para ello recurriremos a los siguientes pasos. Primero ubicamos en este número 125.000, el dígito que sea diferente de 0. En este caso, mire, los dígitos diferentes de 0 es el 125, y entre estos tres dígitos ubicaremos la coma decimal entre el primer y el segundo dígito, es decir, acá, ¿verdad? Obteniendo así esta expresión. Nos damos cuenta que los ceros al final de la coma decimal no cuentan, es decir, que podemos eliminarlo. Luego lo multiplicamos, ¿sí?, por una potencia de base 10, cuyo exponente vendría a ser el número de posiciones o movimientos que ha recorrido la coma decimal desde su punto inicial. Estuvo acá la coma decimal, y para que esté acá tuvo que recorrer hacia la izquierda 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Entonces lo multiplicamos por 10 a la 5. Así hemos logrado convertir o pasar el número 125.000 en notación científica. Ejemplo 3, nos pide escribir el número 214.2 en notación científica. Nos damos cuenta que este número decimal, los ceros al final de esta coma decimal no cuentan, y es como nos dieran esta expresión. Ahora, de este numerito, ubicamos los dígitos ¿sí?, donde la coma va a estar ubicada entre el primer y el segundo dígito, es decir, acá. Luego que lo hemos ubicado, lo multiplicamos por 10, ¿sí?, con una potencia de base 10, cuyo exponente es 2. ¿Por qué 2? Porque desde la coma decimal, desde su posición inicial, recorrió 2 espacios. Ahora nos piden, el cuarto ejemplo, escribir este número pequeño en notación científica. Recordar también, ¿sí?, recordamos que los ceros antes de la coma decimal no cuentan. Entonces, de este numerito, miren que hemos ubicado el numerito, ubicamos la coma decimal entre el primero y el segundo dígito, es decir, acá ponemos acá la coma, nos quedaría de esta forma, y los ceros que están antes de la coma decimal no cuentan, es decir, lo podemos eliminar, quedando de esta forma, y lo vamos a multiplicar por un 10. Pero ¿por qué un 10 elevado a la menos 4? Porque son 4 posiciones que ha recorrido la coma decimal, ¿verdad? Hasta que llegue el 5,8, mire, 1, 2, 3, 4 posiciones. Pero ¿por qué es negativo? Porque la coma decimal ha recorrido hacia el lado derecho. En conclusión, si queremos expresar un número en notación científica, debemos expresarlo en potencias de base 10. Y recorrer la coma decimal bien hacia la izquierda o bien hacia la derecha, y luego multiplicarlo con la potencia de base 10. Recordar también que el exponente de la potencia de base 10 es positivo cuando hablamos de cantidades grandes, y será el exponente de la potencia negativo cuando hablamos
de cantidades pequeñas. Si la coma decimal corre hacia la izquierda, el exponente de la potencia es positivo, y si la coma decimal corre hacia la derecha, el exponente de la potencia será negativo. Representaremos una situación de contexto empleando notación científica. Trata sobre nuestro macrouniverso. ¿Qué nos dice? A veces nos maravillamos con el inmenso que es nuestro universo. Por ejemplo, un cohete espacial tarda a 3 días y medio a 5 días para recorrer alrededor de 380.000 kilómetros. Además, sabemos que la distancia de la Tierra al Sol es de 150 millones de kilómetros aproximadamente. Esto nos lleva a pensar que en la cantidad de ceros que pudiera tener un número si hablaríamos de distancias mayores, ya que en nuestro sistema solar el Sol es solo un punto de nuestra galaxia. Sucede lo mismo en el microuniverso, donde habitan nuestras células, los microorganismos, etc. Así, por ejemplo, el diámetro de una bacteria llamada Bacillus megatherium se encuentra entre 3 millonésimas y 9 millonésimas. A partir de esta situación, ustedes tienen que responder: si en el universo existieran aproximadamente 10 billones de galaxias y cada una tiene alrededor de 400.000 millones de estrellas y cada estrella 10 planetas, ¿cuántos planetas aproximadamente habría en el universo? Escriben los valores numéricos en notación científica. Ahora, para saber la cantidad aproximada de planetas que habría en el universo, primero expresaríamos las cantidades verbales en numéricas y luego en notación científica. Por ejemplo, en este caso, 10 billones es equivalente a esta expresión en forma numérica. Y como es una cantidad tan grande, lo puedo expresar en notación científica expresándolo como un producto de base 10, ¿no? Ya hemos visto, dése cuenta que como es una cantidad muy grande, se ha recorrido la coma decimal hasta el 1, 14 espacios hacia la izquierda. De igual manera, esto representará la cantidad de galaxias. También 400.000 billones es equivalente a esta expresión en forma numérica. Como es una cantidad tan grande, lo puedo expresar en forma de notación científica, cuyo valor representa la cantidad de estrellas. Luego también tenemos como dato que hay 10 planetas por cada estrella, y esto es igual a escribir a 10 elevado a la 1. Y luego, para encontrar, ¿no?, los planetas que aproximadamente habría en el universo, tendríamos que multiplicar dichos valores. Multiplicamos, ¿sí?, la cantidad de galaxias con la cantidad de estrellas y la cantidad de planetas por cada estrella, ya que una lo contiene a la otra. Luego multiplicamos, quedaría de esta forma, ¿verdad? Ordenamos los números con las potencias de 10. Dese cuenta que acá aplicamos producto de potencias que tiene la misma base, ¿no? Copiamos la misma base y sumamos los exponentes, y al final nos quedaría la siguiente expresión, ¿no? Esto vendría a ser la respuesta, y como respuesta sería que en el universo habrían aproximadamente 4 por 10 a la 26 planetas.